Y de repente vino del cielo un estruendo. Hasta ahí, ¿sí? Yo quiero hablar de esos estruendos que llegan a nuestras vidas. Un estruendo que necesitamos en nuestra vida. Un estruendo es algo que nos sacuda. Amén. Gracias, hijo. Algo que nos sacuda, ¿verdad? En la presencia del Señor. Algo que impacte. Todos conocemos esta historia del libro de los Hechos. Marca no solo nuestra vida, la historia, sino que marca la forma que las iglesias y el cristianismo tenía que seguir en adelante, ¿verdad? Esa forma es la del pentecostalismo. Por más que muchos hoy en día nieguen la presencia del Señor, por más que muchos hoy quieran tergiversar la presencia, la unción de Dios sobre nuestras vidas, la Biblia es clara, es muy clara y deja totalmente sin poder discernir más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Lo que está escrito y no puede modificarse. Y una de las formas que Dios quiere, y es una de las características que más deben predominar en las iglesias de hoy en día, es vivir a pleno el pentecostalismo, el día del Pentecostés. Este pasaje habla de esta expresión, por ejemplo, de repente, dice, ¿verdad? Es una expresión que proviene del griego apnó, y está describiendo algo que es súbito, algo que no es humano, está describiendo algo que está perfectamente determinado por Dios. Amén. No es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. Amén, hermanos. Esto nos muestra a cada uno de nosotros y nos revela los movimientos de Dios, cómo Dios comienza el movimiento cristiano, cómo Dios le da inicio, le da un puntapié inicial al movimiento cristiano, que no es improvisado. Amén. Recibir la gloria de Dios, recibir la presencia de Dios, no es un acto improvisado de parte de nuestro Dios, sino que son manifestaciones visibles de procesos que nosotros tenemos que atravesar para que esa gloria, para que ese poder descienda, ¿verdad? Ya hoy podemos nosotros vivir en un mundo donde pareciera que vivir como quieras, andar como quieras, hacer como quieras, total, la presencia de Dios va a descender. Esto no es tan así. Hay un proceso que todos tenemos que atravesar, hay un proceso que todos tenemos que vivir, ¿verdad? Hay momentos en la vida, y yo creo que usted está de acuerdo en esto, que en estos procesos, en este proceso general, global, llamado la vida, ¿sí? Después pasamos diferentes procesos particulares, pero en este proceso usted se dará cuenta que muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Todo parece muy lento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. A veces todo parece muy lento, muy silencioso en nuestra vida, muy estancado, ¿verdad? Hay cosas que uno pretendería que fueran más rápidas, pretendería que las respuestas de Dios a veces no sean tan silenciosas, ¿verdad? A veces uno pretende que no estar tanto tiempo estancado en algún lugar. Oramos y nada. Ayunamos y no cambia nada, ¿verdad? Es más, a veces nos toca llorar. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos toca llorar. Y cuando lloramos, el cielo parece que estuviera cerrado. ¿Le pasó esto alguna vez? El que no tiene respuesta delante de Dios, que pasa mucho tiempo en ese estado, ¿verdad? Pero déjeme decirle que el reino de los cielos tiene una... ¿Cómo explicarlo?
El reino de los cielos tiene, o el responder, la respuesta de Dios tiene una dimensión especial que no depende del ser humano. Es un tiempo de Dios, ¿verdad? Y ese tiempo de Dios, como lo que estamos leyendo en este momento, vino a través de un estruendo. Un estruendo descendió sobre aquel lugar. Pero vamos a analizar para entender el contexto de dónde Dios estaba descendiendo, ¿verdad? Lo que quiero decir en esta mañana, y vamos a hablar en esta mañana, que en un estruendo, en un de repente de Dios, en un instante de Dios, las cosas pueden cambiar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas, aquellas cosas que llevan años que no pueden cambiar, que estás esperando, en un de repente de Dios, en un instante de Dios, en un estruendo de Dios, esas cosas pueden cambiar. Dios puede abrir en un segundo aquellas puertas que estuvieron cerradas por muchas décadas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede levantar en un solo momento, en un solo estruendo. Amén. Por eso creemos que en la presencia del Señor uno puede gozarse en la presencia de Dios. Uno puede en la presencia del Señor, uno puede llorar en la presencia del Señor, uno puede reír en la presencia del Señor, uno puede saltar. Pero déjeme decirle algo, la presencia de Dios va mucho más allá que esto. La presencia de Dios puede cambiar en un solo segundo una vida que por años parecía no cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ojalá que este mensaje en esta mañana nos pueda sacudir como si fuera un estruendo de Dios sobre nuestra vida. Que Dios nos acompañe, que no seamos tan solamente oidores, sino que podamos ser hacedores de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Los estruendos de Dios, como en este día de Pentecostés, el estruendo de Dios no venía por casualidad. Usted está de acuerdo, ¿verdad? No fue casualidad lo que pasó ese día en el aposento alto. Lo que sucedió ese día no fue algo improvisado, ¿sí? Fue el resultado de un proceso invisible, de algo que no se veía, pero estamos de acuerdo que era el resultado de algo que estaba aconteciendo. Vamos a analizar, es como el igual, ¿vio? En el igual de este lado, en una sumatoria, en el igual de este lado encuentro el resultado, que es la gloria de Dios descendiendo. Pero ¿qué había de este lado del igual? ¿Qué sucedió de este lado del igual para que la gloria de Dios pueda descender? Amén. Los discípulos estaban en un proceso, por eso yo digo que hay un proceso de Dios, hay un estruendo que está en proceso, porque Dios está elaborando un descender sobre tu vida y hacer cosas maravillosas, pero también nosotros estamos en un proceso para recibir lo que Dios propone, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos vinieron a buscar la presencia del Señor? Y créanme que aunque hayamos recibido, ya podemos recibir mucho más todavía de Dios. Aleluya. Ahí estaban todos los discípulos, todas aquellas personas que fueron hasta aquel lugar, hasta el aposento alto, 120 para ser más preciso, dice la Escritura. 120 personas que se unieron en ese lugar. 120 personas que estaban en unidad. 120 personas que habían, en algún momento, algunos que fueron unidos por el Señor. Usted conoce la historia. Dios fue buscando a cada uno de sus discípulos, a uno de acá, a uno de allá, a otro pecando, a otro cobrando, a otro sanando, a otro escribiendo. Bueno, el Señor fue agrupando a sus discípulos, ¿verdad? Los fue uniendo de a poco. Unos estaban en unas cosas, otros estaban en otras, pero el Señor fue provocando algo que se llama unidad. Amén. Aleluya. Habían sido luego perseguidos,
Cuando el Señor ya no estaba con ellos, comenzó una persecución. Lo acusaron a Pedro de que andaba con Jesús, aleluya. Los discípulos se escondieron en diferentes lugares. Pedro terminó negando al Señor, el otro terminó ahorcándose, aleluya. Hubo una persecución en primera instancia a cada uno de los discípulos, pero el Señor los había llamado para estar en unidad. Habían amenazas de muerte, pero había un llamado muy fuerte a la unidad. Aleluya, aleluya. Yo sé que a veces cuando Dios está preparando un estruendo sobre nuestra vida, cuando Dios está preparando un quiebre sobre sus hijos, una transformación, aleluya, un comienzo diferente, cuando Dios está preparando esto como era en el aposento alto, la previa de eso se complicaba, aleluya. Había amenazas, había persecuciones, pero había un llamado muy fuerte de parte de Dios a la unidad. Aleluya. El mismo llamado que hoy hace Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. Podemos pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Podemos sufrir, podemos llorar, podemos lamentar, podemos pasar situaciones extremas. Pero hay un llamado poderoso de parte de Dios a mantener la unidad del Espíritu, a mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Aleluya. Así que por más que los persiguieron y todos se escondieron, el Señor los vuelve a reunir a todos y los multiplica por 10. Porque era tan solo 12 lo que el Señor sabía buscar, pero ahora los multiplicó por 10. Habían 120 unidos en ese lugar. Dígame si esto no es glorioso. Volvieron a juntarse nuevamente. Amén de la persecución, amén de lo que estaban enfrentando, volvieron a juntarse nuevamente, aleluya, y no en cualquier lugar, no donde a ellos se les ocurrió, no donde a ellos les parecía, se juntaron a donde Dios les dijo que tenían que ser. Amén, gloria a Dios, en el aposento alto. O sea que hubo un proceso llamado unidad, para que el resultado fuera que el Señor descendiera sobre su vida. Pero también hubo otro proceso que todos tenían que atravesar, que era el de la obediencia. Aleluya. A unos el Señor se le apareció en la casa y le dijo que vayan al aposento. A otros, como los que iban camino de Maús, el Señor se le aparece y le dice que vayan al aposento. Y a muchos otros más el Señor se le apareció, dice la Escritura, y a más de alguno el Señor le decía que vayan, ¿hacia dónde? Hacia el aposento. Había algo que Dios iba a hacer en ese lugar. Iba a ser un día diferente. Ese día iba a marcar la historia de la iglesia y la historia de esos 120 personas que estaban ahí. Aleluya. Aleluya, miren hermanos, cada vez que nos preparamos para venir al aposento alto, cada vez que nos preparamos para venir a la casa del Señor, aleluya, para poder recibir de parte de Dios algo poderoso, algo glorioso, que cambie mi historia, que cambie mi vida, que cambie mi persona, que cambie mi ciencia, que cambie mis pensamientos, aleluya. Porque lo necesitamos. Cuando dicen amén al Señor, aleluya. Y todos pasaron por ese proceso. Usted piensa que a algunos no le costaba llegar hasta el aposento alto. Usted cree que a algunos no le costaba la obediencia. Había que obedecer al Señor, aleluya. Había que obedecer al Señor. El Señor dijo que vayan al aposento alto. Algunos podrían pensar y decir, pero Señor, están todos persiguiéndonos, no nos quieren ver juntos. Entonces la mente de uno comienza a volar y a buscar en su carnalidad, en su humanidad. Puede ser que muchos comiencen a buscar excusas, ¿verdad? Señor, ¿y si nos pasa esto? Señor, ¿y si nos atrapan? Señor, ¿y si nos castigan? Señor, yo no creo que sea tu voluntad que algo malo me pase. Siempre pensamos lo peor cuando lo mejor estaba por venir. Lo glorioso estaba por llegar a la vida de ellos. Aleluya.
Si hay algo que tenemos que hacer, hermanos, es domar nuestra mente. Yo decía la palabra de Dios en otro día, llevar cautivo todo pensamiento que sea contrario al Señor. Hay que llevarlo cautivo a Cristo. Aleluya. Cuando tenés pensamientos de mañana que todo va a estar mal o que las cosas no van a salir bien, ahí es cuando hay que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Amén. Si el Señor dijo que había que ir allá, había que ir ahí. Dios no se equivoca, usted lo sabe, ¿verdad? Dios nunca se equivoca. Aleluya. Dios nunca se equivoca. Aleluya. Gloria a Dios. Un proceso de obediencia. Un proceso donde ellos tuvieron que saber esperar. ¿Cuántos saben esperar aquí? ¿Cuántos saben esperar aquí? ¿Cuántos tienen la virtud de saber esperar? Aleluya. Bueno, yo no puedo levantar la mano. Es algo de trabajo con el Señor, ¿verdad? Le cuesta esperar a veces. Depende de lo que sea, ¿verdad? Pero a veces cuesta esperar, ¿no? Cuesta esperar, cuesta porque quizás uno está necesitando lo que le está pidiendo a Dios. Quizás urge, quizás es necesario, ¿verdad? No lo sé, pero a veces tenemos cosas que... Perdón que sea tan molesto con el sonido, suena tan mal acá arriba. Vengan acá arriba a escuchar. Usted se escucha bien, ¿verdad? Porque usted escucha eso, usted es vivo, usted escucha eso. Acá arriba es un cajón. Aleluya, me hace así, usted dice que es molesto, el pastor, no soy molesto, pero de verdad me perturba el ruido, parece esto un cajón que hablo acá. Si no, apáguenme los retornos, y no importa si me escucho con eso, pero suena eso para allá y esto para acá y se hace una cosa de sonido que me saca de contexto. Hubo un proceso de saber esperar, ¿verdad? Saber esperar. Y saber esperar no es fácil. ¿Vio cuando la Biblia dice que en el reino de los cielos no entrarán los cobardes? Digo, porque bueno, también hay que tener agallas para aprender a esperar. Para aprender a dejar las cosas en el Señor, a presentarlas al Señor nuestras cosas y dejarlas ahí, ¿verdad? Todo tiene un tiempo. Los tiempos, como dijimos al principio, son de Dios. Los procesos de bendición son de Dios. El día, el lugar es de Dios. O sea que ponernos nerviosos no sirve de nada. ¿Cuántos dicen amén? Ponernos nerviosos no sirve de nada. O sea, hay que atravesar un proceso de saber esperar. Ellos estaban juntos en ese lugar, llegaron al aposento alto, acompáñenme a la historia, ¿sí? Empezaban a llegar toda esa casa y llegaban ahí al aposento alto y decían, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, no sé cómo se saludaban en aquel momento, pero se saludaban, ¿y qué vamos a hacer? Y no sé, los discípulos dijeron, vamos a orar. Aleluya. Y vamos a orar. Usted imagínese lo que fue esa reunión. 120 en una casa. Aleluya. Tiene que haberse entonces. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa para que entren 120 adentro? Era una casa grande, ¿eh? Era una casa grande y ahí estaban todos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Alguien propuso, oremos. Se pusieron todos a orar. ¿Y qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Nadie sabía por qué razón estaba ahí. Lo que todos sabían, por obediencia, es que tenían que estar ahí. Aleluya. Es que a veces nos pasa eso. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No siempre venimos a la iglesia por necesidad. A veces venimos por agradecer y a veces venimos a la iglesia porque sabemos que tenemos que estar acá. Amén. Aleluya. No podemos ser como aquellos que vienen solo en las necesidades. No podemos ser como aquellos que vienen porque no saben por qué. Tenemos que ser siempre aquellos que venimos al aposento alto, a la casa del Señor, porque es nuestro deber, porque acá nos instruimos en la palabra, porque acá crecemos en conocimiento, porque acá nos renovamos en el Espíritu. Nos es necesario estar en el aposento alto. Amén. No solo porque lo necesito, vengo. A veces, la verdad, las cosas están bien en nuestra vida. No siempre estamos en lucha. A veces las cosas marchan bien y cuando las cosas marchan bien es cuando más tengo que estar en el Señor para proteger lo que está bien. Aleluya.
Quizás algunos ni sabían por qué estaban ahí, pero ahí estaban. Ahí estaban. ¿Cuántos dicen amén? Estaban expectantes, estaban orando, estaban unidos, estaban en obediencia. Fíjense todo lo que hay de este lado del igual, ¿sí? Hay un proceso en el que ellos entraron que era la unidad, la obediencia, aleluya, el saber esperar, amén. Esperaban algo que no sabían qué era, pero estaban seguros que si venía de Dios, iba a ser bueno. No sé lo que vamos a recibir en esta mañana, pero si viene de Dios, yo estoy seguro que eso es bueno para nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estaban inmersos sin querer, ellos lo hicieron inconscientemente, ¿sí? Nosotros estamos haciendo, por supuesto, un análisis de esto. Ellos lo hicieron inconscientemente, se movían porque lo sentían así de esa manera. Por eso nosotros analizamos y vemos que habían procesos en ellos. Por ejemplo, el de la perseverancia también. Estaban en otro proceso, en el de la perseverancia. Ellos habían perseverado en lo que habían creído. Saquemos a los discípulos de lado, trabajemos con los otros 90 que habían ahí, 102, ¿verdad? 102, 108. Ya ando mal, ¿verdad? 108, Judas ya no estaba, 109. Vamos a hablar de los otros 109. De los otros 109 que estaban ahí, perseveraron en lo que habían creído. Algunos de ellos quizás Jesús les sanó la lepra, a otros la vista. A otros capaz que estaba Jairo ahí, no sé, capaz que estaba el leproso, capaz que estaba el gadareno, familia del gadareno, no lo sé, pero desde que Cristo hizo algo en la vida de ellos perseveraron. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a perseverar de que Cristo hizo algo sobre su vida? Este es un proceso para que la gloria de Dios descienda, para que el fuego de Dios descienda sobre nuestra vida. Necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Hubo un proceso de perseverancia. Mire, hermano, pudieron haberse retirado, pudieron haberse ido, ¿verdad? Como hoy muchos que se van de la presencia del Señor, ¿verdad, hermanos? Ellos también pudieron haberse ido. Algunos otros pudieron haberse cansado. Estoy cansado de ir a la iglesia. No está para ir al aposento alto. Hay mucho sol hoy, hay mucho frío. Veo que cuando uno quiere buscar excusa, o es el sol o es el frío, es la lluvia, es la piedra, es esto y lo otro, es aquello. Siempre cuando uno quiere, busca la excusa perfecta para no ir al aposento alto. Aleluya. Algunos, pero si estoy cansado, tengo sueño, otros por ahí, no, me aburre estar con ese grupo, porque claro, me gustan las bendiciones de Dios, me gustan los milagros, me gusta que Dios haga cosas en mi vida, pero ir allá con un grupo a orar, medio denso, esto sucede hoy en día todavía. Todavía hay gente que se aburre en la presencia de Dios. Aleluya, todavía hay gente que no sabe cómo llegar a la presencia de Dios, le aburre la iglesia, le aburre la palabra, le aburre. Yo digo, Señor, líbranos de esto. Aleluya, porque es una forma de aprender, de renovar fuerzas, de tomar iniciativa para poder lograr algo en nuestras vidas. Amén. Aquellos 109 pudieron, hermanos, haber ido a hacer otra cosa ese día. Aleluya. Pero perseveraron y fueron y oraron. Y oraron. La Biblia dice que estaban en oración. La Biblia dice que estaban en oración. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No dice la Biblia cuánto tiempo pasaron en oración. Estaban en oración. Y oraban,
y oraban, y oraban, y oraban. Y pasó 5 minutos y seguían orando. Y pasó 1 hora y seguían orando. Y posiblemente pasaron 2, 3 o 4 o 5 horas, no lo sé. Y si pasaron 12 horas. Y seguían orando. Veo que el común denominador de hoy en día cree que, bueno, estoy orando y ya tengo que recibir de Dios, ¿verdad? Ya doblé mis rodillas, oré, me levanté y ya quiero la respuesta de Dios. Aleluya, aleluya. Ellos perseveraron, hermanos. No sabían qué iba a suceder. ¿Quién los mandó a orar? ¿Le dijo el Señor que vayan a orar? No. Pero ellos sintieron que tenían que hablar con Dios, que tenían que orar. No necesitaron un plan de oración, no necesitaron una cadena de oración. Lo sentían dentro de ellos mismos, hay que orar. Sí, dijo otro, hay que orar, sí, oremos, oremos. Y por ahí algunos medio se dormía, vio que en las vigilias por ahí algunos se duermen, ¿no? Y empieza a bostezar y queda ahí. Me acuerdo de una vigilia hace muchos años, ¿sí? Cuando Josías era chiquito. ¿Dónde está Josías? Cuando José era chiquitito, era así, no llegaba ni al pedal de abajo de la batería. Estaba ahí la batería, estábamos en una vigilia, y en un momento estábamos cantando y la batería no sonaba. Y José estaba así, con los palitos dormidos, pobrecito, era chiquitito. Aleluya, se le durmió el baterista, dijimos. Amén. Aleluya. Pero ellos siguieron orando. Habían otros que lo animaban seguramente. Vamos, hermano, hay que orar. Clamemos, clamemos. ¿Pero para qué? No sé. Pero algo va a suceder. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a percibir cuando la gloria de Dios va a descender? ¿Cuántos de ustedes aprendieron a discernir cuando un milagro se acerca? Cuando algo glorioso viene, uno lo siente en la fe, lo siente en el interior, ¿sabe? Está toda subida patas para arriba, pero uno por fe se da cuenta que algo va a suceder, que Dios va a mover su mano, porque Él es fiel. Amén. Gloria a Dios. Y de repente, dice la Escritura, el estruendo de Dios llegó desde los cielos. Aleluya. Y déjeme decirle, hermanos, esto es importante lo que voy a decir. Aleluya, déjeme decirle que el estruendo de Dios llega desde los cielos solamente, escúchame bien, solamente cuando hay gente preparada. Cuando preparaste tu vida, cuando preparaste tu mente, tu corazón para recibir a Dios, el estruendo viene sobre tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. No hay improvisaciones en Dios. Aleluya, no hay nada improvisto en Dios, hermanos. Hay gente hoy en día que quiere milagros y no quieren prepararse, aleluya. No quieren el proceso de la obediencia, no quieren vivir en el proceso de la unidad, no quieren vivir en el proceso de esperar en Dios, aleluya. Quieren de Dios, quieren milagros de Dios. Oh, y muchos aún todavía ni siquiera se atreven a orar, vienen y dicen, ore por mí, porque ni siquiera quieren orar. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad como siervos de Dios, de orar por las personas, de orar por los enfermos, pero eso no quita la responsabilidad que cada uno tiene de clamar a Dios por sí mismo, de hablar con Dios cada día, de tocar los cielos, de tocar la gloria y el poder de Dios con la oración. Aleluya, aleluya. Hoy en día muchos se comportan, hermano, como las 10 vírgenes. Las 10 querían ir con su Señor. Las 10 querían estar con su Señor. Las 10 querían que al llamado estar listas, aleluya. Pero hubieron solamente 5 que se preocuparon. Solamente 5 entraron en proceso. Solamente 5 fueron obedientes de no quedarse sin aceite. Solamente 5 perseveraron esperando a su Señor. Solamente 5 de 10. Aleluya.
Esas 5 que se preocuparon, caminaron para encontrar aceite. Quizás lo pagaron más caro, gastaron de su propio dinero, pasaron un proceso, hermano, porque querían ser tenidas en cuenta. Querían que cuando el Señor viniera a buscarla, ellas tener sus lámparas encendidas. Este es el espíritu de la iglesia de hoy en día. Hay que preocuparnos para que nuestras lámparas estén encendidas cada día, estar en la gloria, en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Estas vírgenes sabían que había algo que no podía pasar en ellas. ¿Sabe lo que no podía pasar en ellas? No podían quedarse sin aceite. Esto es lo que tenía que pasar en ellas. No podían quedarse sin aceite. Amén. ¿Y qué hago? No sé. Cada uno sabe qué hacer para no quedarse vacíos y sin Dios. Tengo que orar, pastor, seguro. Tengo que ayunar, seguro. Tengo que trabajar para Dios, seguro. Aleluya. Pero no espere que el pastor le diga lo que debe hacer. Cada uno debe preocuparse para que la gloria de Dios esté encendido siempre sobre su vida. Aleluya. Que el fuego de Dios siempre esté ardiendo en nuestro corazón, sin que nadie te lo diga. Clavar rodillas y comenzar a clamarle al Señor, a orar. Y no te levantes hasta recibir la gloria de Dios. Amén. Porque vivimos tiempos, amados hermanos, donde muchos quieren sentir ese estruendo sin el aposento alto. Amén. Vivimos tiempos donde muchos quieren el fuego sin redención, donde muchos quieren el perdón, aleluya, sin rendición, sin rendirse al Señor. Vivimos tiempos donde todos quieren gloria sin obediencia. Porque se ha vendido un evangelio fácil, se ha vendido por ahí un evangelio de hacer lo que quiera. Dios mira tu corazón. Es que ese es el tema. Es que ese es el tema. No importa cómo te vistas, no importa lo que hagas, porque vestite como quieras, porque Dios mira el corazón. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Que Dios mira el corazón. Aleluya. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca, andamos en la vida, de lo que hay en el corazón somos, donde esté tu tesoro estará tu corazón, dice el Señor. El tema es ese, que Dios mira eso, el corazón. Aleluya. Y por supuesto que uno entiende que los cambios vienen de adentro, del corazón hacia afuera, por supuesto que uno entiende eso. Porque si el cambio es al revés, es una mentira. Es de adentro hacia afuera, porque Dios, ¿qué es lo primero que mira? Adentro. Gloria a Dios. Pero no se puede tener gloria sin obediencia, hermanos. No se puede recoger frutos sin haber sembrado. ¿Cuántos dicen amén? No se puede tener bendición sin pasar por el proceso. Todos queremos el resultado de este lado del igual, que la gloria de Dios descienda, que haga mi vida, que haga milagros, que haga prodigios, que cambie, que transforme. Todos quieren estar de este lado del igual, pero nadie quiere estar de este otro lado, donde hay que entrar en procesos para que las cosas sucedan en nuestra vida. ¿Usted lo cree así? Tenemos que entrar en procesos. Ese estruendo que viene de parte de Dios rompe en nuestra vida temporadas malas. Aleluya. Ese estruendo que llega de repente sobre nuestra vida rompe temporadas malas. Aleluya. Pero usted imagínese que en ese estruendo que de repente vino en el aposento alto, aleluya, todos estamos de acuerdo que hubo una intervención divina. Todos estamos de acuerdo que esto no tenía nada que ver con el hombre, ¿sí? Hubo una intervención de Dios. El poder de Dios descendió en el aposento alto. La gloria de Dios descendió en el aposento alto. Esto no tenía nada que ver con los seres humanos. Esto no lo estaba dando ningún ser de poder de la tierra. Acá hubo 100% una intervención divina. Amén. Y siempre que llego a estas partes me viene a la cabeza historia